Bueno, muy buena gente. Continuamos con nuestras clases de Zoom. Hoy vamos a trabajar específicamente vamos a trabajar con la parte de reparadores. Primero vamos a ver un pantallazo general, ¿sí? Algo más o menos teórico práctico, y luego vamos a ver la parte de software, ¿sí? O sea, la parte de reparación se va a dividir en dos, se va a dividir en una parte que es hardware y la otra parte que es software. Vamos a empezar específicamente con la parte de software, o sea, los programas. Y luego vamos a pasar a la parte práctica, digamos, que es trabajar con componentes. En realidad las dos son prácticas, pero uno es programas y el otro es componentes, ¿sí? Vamos a iniciar directamente con la parte de software. Lo que ustedes están viendo en este momento es el escritorio de mi computadora. Básicamente, cuando ustedes prenden una computadora, lo primero que hace es cargar el sistema operativo. Les va a decir que se está iniciando, ¿sí?, el sistema operativo, en este caso Windows. Depende de la versión de Windows que tengan que reparar. Va a variar entre Windows XP para máquinas viejitas, Windows 7 para máquinas un poquito más actuales, Windows 8 o 8.1 y el último que es Windows 10. Lo que primero se carga es donde yo estoy pasando el ratón, en este caso la flechita del ratón, que se llama escritorio. Básicamente la función del escritorio es muy parecida a la realidad. Cuando ustedes llegan a un lugar y se ponen a trabajar, van a tener arriba del escritorio lo que usan comúnmente. Pero eso no quiere decir que sea todo lo que tienen en el maletín o en los cajones del escritorio, supónganse. Entonces yo acá tengo más o menos distribuido lo que voy utilizando de manera común, lo que más uso. Si ustedes quieren ver qué programas tiene instalado, van a ir aquí abajo a la izquierda, van a dar un clic y se va a abrir algo que se llama menú inicio. En todos los programas van a ver específicamente cuál es el software que tiene instalado esa máquina. El lugar en donde nosotros vamos a entrar para ver qué unidades tiene una computadora se llama equipo, ¿sí?, que es esto que está acá, o más específicamente también le suelen llamar, o en otros sistemas operativos se llama mi PC, Windows XP. Ya a partir de Windows 7 se empieza a llamar equipo. Básicamente ese lugar es un icono, o sea, es un dibujito con una leyenda abajo, que cuando ustedes le dan doble clic con el ratón, lo que hacen es ingresar a ese software, a ese programa que es parte integrante del sistema operativo que se llama equipo. En realidad se llama explorador, ¿sí? Sobre la barra de la izquierda van a contener cuáles son los componentes de una computadora y sobre el área de trabajo, que es el del centro, van a ver las unidades de disco. En este caso es así. Nosotros tenemos esta computadora que particularmente tiene 3 unidades de disco. Tiene el disco C, un disco D, que se llama música y videos, y otro disco E que se llama datos. Puede pasar que no en todas las computadoras ustedes encuentren esta distribución de los discos, sino que tengan solamente el disco C. Para ver cuál es la capacidad que tiene el disco, básicamente lo que ustedes van a hacer es mirar abajo, aquí. Dice que es un disco de 58,4 GB. Aparte, si se posicionan arriba de cada disco o de cada partición o unidad de disco, les va a ir diciendo. En realidad serían particiones, ya lo vamos a ver esto. Acá dice que es un disco de 149 GB y acá dice que es un disco de 872 GB.
La parte que tienen en azul es lo que está ocupado y este caso, como está llegando a ocuparse casi por completo esta partición, lo empieza a mostrar en rojo porque es una manera que tiene el sistema operativo, ¿sí?, de alertarlos a ustedes de que se están quedando sin espacio libre. El espacio libre es lo que no está ocupado, que es lo que tienen acá. Si nosotros queremos un detalle específicamente de la partición que vamos seleccionando, con un clic se selecciona, lo que van a hacer es van a presionar sobre el botón derecho del ratón y se va a abrir algo que se llama menú contextual. Y van a irse hasta la opción que dice propiedades. Cuando cliquean en propiedades, se les va a abrir un cuadro de diálogo con algunos informes y aplicaciones que ustedes tienen para hacer correr sobre la partición a la cual ustedes cliquean. O sea, si yo quiero hacerlo con este que es música y videos, datos, perdón, de botón derecho, propiedades. Y si yo quiero hacer la misma acción con la unidad E, que se llama datos en este caso, botón derecho y propiedades. Entonces cada unidad es independiente o cada partición es independiente. Vamos a trabajar con esta partición que es la partición C o la partición primaria, se le llama. En azul, ustedes van a tener el espacio usado, que es lo que han ocupado, y en este color van a tener el espacio que tienen libre. Acá lo tienen específicamente a la información, ¿sí?, en byte y acá en gigabyte. Y debajo tienen un pequeño informe que es un gráfico de torta en donde les muestra, digamos, de manera visual cuál es la distribución de ese disco. Le vamos a dar a aceptar y vamos a probar a hacerlo a esto. Como hicimos hoy, que veíamos cuál era el tamaño y cuál era el espacio, acá lo tienen más detallado. En la pestaña general. Van a ver que cada uno de estos cuadros de diálogo depende de la partición. Tienen una pestaña que es general, herramientas, hardware, compartir, cuota, versiones anteriores y seguridad. Esto todo depende, ¿sí?, de el sistema operativo que ustedes tengan instalado. Bien, ¿qué puedo hacer yo desde la pestaña general? Vamos a ver esta pestaña general. Puedo cambiarle el volumen. El volumen que es, lo que yo estoy seleccionando acá, es el nombre, ¿sí? En vez de que se llame System, yo le puedo poner que se llame otro nombre. Supónganse Windows. Veo qué tipo de disco es, veo el sistema de archivos, básicamente hay dos sistemas de archivos, NTFS y FAT, hay varios, FAT32 y FAT, hay extensiones que son totalmente distintas para el sistema operativo Windows, pero esto lo vamos a ver después. Veo el informe con exactitud en byte y en gigabyte, veo el gráfico de tortas, tengo una opción acá que dice liberar espacio, que después la vamos a ver, y veo acá comprimir esta unidad para ahorrar espacio. Esto después lo vamos a ver, ¿sí? Esto es en herramientas, perdón, en la pestaña general. Si yo, por ejemplo, salgo de acá y lo hago con la partición del medio, que es música y videos, y me voy a propiedades, tengo exactamente el mismo cuadro que en la unidad anterior, pero con los datos de esta unidad. Acá, por ejemplo, se llama música y videos. Supónganse que yo borro música y video y quiero ponerle mis cosas, que este disco se llame mis cosas. Lo único que hago es, ¿sí?, cambiar el volumen de la etiqueta al label y le doy donde dice aplicar y aceptar. Y automáticamente esta unidad cambió de nombre, ¿ven? Yo voy a volver, lo voy a volver atrás porque lo tengo identificado de esa manera como música y videos. Cuando yo le doy a aplicar, fíjense que música y video volvió al estado normal. Lo mismo podría hacer con este disco que se llama Datos. Supóngase que yo le quiera cambiar el nombre. Me voy a propiedades.
y acá le pongo datos importantes. Supongamos que le ponemos datos importantes. Le doy a aplicar y automáticamente cambia el volumen del disco, cambia el nombre del disco, de la asignación de esa partición. Lo voy a dejar como estaba. Se llamaba datos. ¿Sí? O sea que, por lo pronto, aplicar, aceptar, están aprendiendo cómo cambiarle el nombre a las particiones. Por ahí, a los volúmenes de las particiones. Por ahí no es aconsejable que se lo cambien. Eh, ¿Para qué los nombres? Para tener estructurado dentro de una computadora en los distintos discos o particiones que yo pudiese tener dentro de esa computadora, qué tipo de información tengo adentro de eso. Básicamente es un rótulo. En este caso, el sistema operativo se instala y funciona siempre en el disco C, que es el disco primario o la partición primaria. Yo pudiese llegar a crear, que lo vamos a ver después, una distinta cantidad de particiones o agregarle más discos a la computadora. ¿Para qué? Para no tener todo en la misma partición, en el mismo disco donde tengo el sistema operativo. ¿Cuál es la función de tener distintas particiones? Tener más organizado la información en la computadora, pero aparte de eso, generalmente cuando un virus ataca un sistema operativo, un sistema de computadora, o cuando se rompe porque hay un corte eléctrico, supónganse, y entonces no alcanza a cubrir el cerrado del sistema operativo y se corta la corriente y queda algún archivo suelto que no sea el caso de cerrar, puede que a veces los sistemas operativos se rompen. Entonces el daño puede ser grave, que es cuando ustedes vuelven a prender la computadora y no lo carga, no arranca, o sea, no sirve la computadora, o puede ser moderado a leve cuando carga el sistema operativo, pero algunas funciones quedan incompletas o aparecen cuadros de diálogo en la pantalla donde dice que falta tal archivo, o que está dañado, o que tal archivo está dañado. Entonces, suele suceder en algunas ocasiones que estos fallos, estas roturas que surgen a raíz de estos problemas del sistema operativo, muy rara vez pasa, pero pasa, dejan utilizable toda la partición. O sea, yo pierdo todo lo que hay adentro de este disco o de esta partición. Entonces ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque si se rompe un sistema operativo, o si se borra el Word, o si se borra un programa, no sería tanto problema porque se vuelve a instalar. El problema es si se borran los datos de usuario. ¿Cuáles son los datos de usuario? Los datos de usuario son justamente los que el dueño de la computadora generó en esa computadora. Ejemplo, el currículum que hicieron, las fotos que pasaron del celular al disco rígido para vaciar la memoria del celular. Si fuese música o películas o videos, se pueden volver a descargar. Pero los datos de usuario, los personales, no están en ningún lado. Yo no puedo poner, si hice un currículum en mi computadora, lo guardé y después se me rompió la computadora, no lo puedo buscar en internet a ese currículum, porque lo hice yo de manera personal y lo tenía dentro de mi computadora, o sea que no está en otro lugar. Por ende, si yo guardo todos los datos de usuario adentro de la partición C, que es de la cual estamos hablando, y esa partición se me vuelve irrecuperable, que yo no puedo utilizarla, que tengo que inicializar el disco desde cero, como cuando recién lo compro, todo lo que tengo en esa partición se pierde. Y si tengo datos de usuario dentro de esa partición, se pierde. Lo que yo les recomiendo y que se acostumbra es que en el disco C guarden todos los programas y en otro disco u otra partición que en el futuro les voy a enseñar cómo crearla, como por ejemplo esta música y video o datos,
guardar los datos del usuario. ¿Ve? Yo acabo de abrir el disco datos. Miren, el disco C serían todo esto que está acá, son todos los programas que tiene mi computadora. Pero todos los datos que yo genero, me vuelvo hacia atrás. Todos los datos que yo genero con mi computadora están acá, en esta partición. Acá están todos los trabajos, acá está todo lo que ustedes ven conmigo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un problema de virus o de lo que sea y me borra esta partición, pierdo los programas, los vuelvo a instalar, pero no pierdo esta, perdón, lo que está en la partición I, que son los datos. Entonces, ese es el motivo o la utilidad de tener varias particiones en una unidad de disco única o varios discos también. Ya van a ver que se le puede poner otros discos, aparte del disco rígido que tienen, que viene de fábrica, se le puede poner otros discos para hacer copias de seguridad o en este caso para guardar datos aparte. Particularmente en eh, específicamente en esta computadora que estamos viendo ahora nosotros, tenemos dos discos. Y ustedes me dicen, y, pero yo veo tres, veo el C, veo el D y veo el E. Ustedes lo que están viendo son particiones asignadas. O sea, ¿qué es una partición? Una, un disco, para que ustedes se lo imaginen, es un dispositivo en donde se guarda información, como nosotros lo hemos visto en teoría. Pero yo puedo utilizar todo el tamaño de ese disco para guardar datos o a ese tamaño dividirlo y que me queden como subdiscos. Eso serían particiones. Yo al disco lo puedo particionar, como la palabra lo dice. Cuando un disco se formatea, se particiona. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Normalmente los usuarios, los reparadores, lo que hacen es particionar el disco a su tamaño total. O sea, decirle, sí, mira, yo tengo un disco de 1 TB y quiero que tenga una sola partición de 1 TB. O sea que les va a quedar un disco, una partición de 1 TB, una sola partición, la partición C. Pero si yo digo, no, la mitad del espacio físico que tengo en el disco se utilice para cargar el sistema operativo y la otra mitad se utilice para cargar los datos, lo que le estoy ordenando yo a la computadora es que me divide el espacio libre que tengo en el disco y en una partición primaria o inicial, que sería la C, guardo el sistema operativo con los programas y en una partición secundaria guardo mis datos. Entonces, eso es particionar. En este caso, yo tengo dos discos en la computadora. A un disco lo tengo particionado entero para que se ocupe toda el tamaño físico que tiene para almacenar. Y el otro disco lo particiono en dos, en donde tengo una partición de 60 gigas para el sistema operativo, es un disco de 1 TB, y el resto de los 60 gigas, o sea, 940 aproximadamente gigabytes, los dejo para guardar cosas. Entonces yo voy echando ahí en esa partición todo lo que a mí me interesa ir recopilando o guardando que me parece necesario. Aquí es la partición que ustedes ven en rojo. Y después tengo un disco de 160 GB en donde guardo la música y los videos. Esto le puede pasar a ustedes de que tengan un usuario que haga lo que yo hago. O ustedes le pueden sugerir al usuario que haga esto. Ahora bien, ustedes me dicen, ¿y cuántos discos tiene usted, profe? Yo tengo dos discos. ¿Y pero por qué yo veo tres? Porque a un disco lo partí a la mitad. Y ahora viene la pregunta, ¿y cómo sé de todas estas tres que están acá si la primera y la segunda es un disco y la tercera es un disco aparte, o la primera con la tercera y el del medio un disco aparte? O sea, ¿cómo sé cuáles son los discos físicos cuando tengo particionadas unidades, como en este caso? Es muy simple.
Hay un software o un programa de la computadora que a ustedes les permite, ¿sí?, tener un pantallazo general de los discos. Primero vamos a ver, voy a minimizar el icono equipo o el software de explorador, y van a ver que si yo voy a equipo de vuelta, pero presiono el botón derecho, van a ver que me aparecen varias opciones. Cuando voy a propiedades, me tira un estado a mí de qué computadora tengo. Vamos a analizarlo y después volvemos atrás hacia lo que yo le decía de averiguar qué disco tenemos. Entonces, el modo correcto es un clic en equipo, botón derecho y propiedades. Cuando voy a propiedades, me dice ver información básica del equipo. Fíjense que yo tengo, acá me tira qué Windows, qué sistema operativo tengo instalado. Yo tengo instalado el Windows 7 profesional, Servipack 1. Para mi opinión, es un sistema operativo que mejor camina, el que mejor anda. Acá vamos a ver una parte de hardware, o sea, qué computadora tengo. Bueno, el fabricante, esto que dice Daniel Rodríguez y modelo, digamos, como el Windows que yo tengo es un Windows que está parcheado, craqueado, que está optimizado, digamos, estas propagandas. Pero lo que les interesa a ustedes es esto. Procesador. Acá está el microprocesador, lo que nosotros estudiamos. Dice que es un procesador AMD, es marca Sempron y camina a 2,80 GHz. O sea, esa es la velocidad con la cual trabaja. Este es un procesador de triple núcleo. O sea, son 280 por 3. Esto fue algo de lo que vimos. Y la memoria instalada que tengo es una memoria de 4 GB que solamente utiliza 3,25 GB. ¿Por qué no utiliza los 4 GB? ¿Por qué no utiliza toda la capacidad de la memoria para hacer más rápida esta computadora? Por el tipo de sistema operativo. Vieron que yo tengo el Windows 7 profesional, Servipack 1. Pero aparte, los sistemas operativos, que esto creo que lo vimos un poquitito, vienen de 32 bits y 64 bits. ¿Qué es el 32 y 64? Básicamente háganse la idea que ustedes van por una autopista que tiene 32 carriles para ir a un lugar. Y resulta que el gobierno decide armar una autopista ahora que en vez de tener 32 tiene 64 carriles. O sea que tiene más carriles. ¿Qué beneficio tiene eso? Y que más gente va a poder viajar de un lugar al otro. Porque en vez de ir 32 autos a la par, van a ir 64. Esos son los datos, los bits. Entonces, los sistemas operativos de 64 bits son sistemas operativos que son, no sé si más rápidos, pero sí son más estables, porque los datos van no más rápido, pero a la par en más cantidad de carriles. O sea, para pasárselo al limpio. Supóngase de que nosotros tenemos que hacer una manifestación en el obelisco. Entonces salimos 100 autos de Nueva York. Vamos por este sistema operativo que tenemos acá, que tiene 32 carriles. Van a ser aproximadamente 3 tandas las que van a salir, porque si son 100 autos, va a salir una primera tanda de 32 autos, después va a salir otra segunda tanda de otros 32 autos, pues no tenemos más carriles que 32, y después va a salir otra tercera tanda de 32. Eso nos va a dar 96, 32 más 32 más 32. Después va a quedar una pequeña tandita de 4 autos. Ahora bien, yo tengo un ancho de bus grande, porque tengo 32. Ancho de bus se llama. O sea, mi carretera o mi autopista tiene 32 carriles. Cuando salen los 32, depende de la velocidad que tengan los 32, se largarán la otra tanda de 32. O sea, la llegada a Buenos Aires o más rápida o más lenta no está dada por la velocidad
perdón, por la capacidad que tiene la autopista de mandar 32 autos a la vez. Está dada por la velocidad a la cual vayan los autos. Pero sí es ventajoso que en vez de ir uno a uno, vayan 32 juntos. Porque llegan 32 juntos a la vez a Buenos Aires. Imagínense si este viaje yo lo tengo que hacer por una autopista de 64 carriles, no de 32, sino que tiene el doble de carriles. ¿Cuántas van a ser las tandas que van a ir si son 100 autos? Una tanda y media. Pues si son 100 autos, primero van a ir 64 autos y después me van a quedar, ¿sí? 36 autos por ir. Pero como me sobran carriles, con una tanda y media va. O sea, eso asegura de que lleguen más juntos los autos a Buenos Aires. Y esto es lo que hacen los sistemas operativos de 32 y 64 bits. Un sistema operativo de 64 bits asegura de que los paquetes dentro de la computadora, los paquetes de datos, se muevan más juntos, más a la par. Pero no quiere decir que tengan más velocidad, sino que son más confiables. Son más estables los sistemas operativos de 64 bits. Los sistemas operativos de 64 bits necesitan computadoras que tengan memoria instalada de 4 GB hacia arriba. Un sistema operativo de 64 bits con menos de 4 GB no anda. Y los sistemas operativos de 32 bits pueden utilizar la cantidad que resulte necesaria, 1, 2, 3, 4 GB, pero solamente utilizan hasta 3,25 como dice ahí. ¿Sí? 3,25 GB utilizables. Entonces, es al cohete que ustedes una computadora que tienen en su casa o que tengan que reparar que tiene 8 GB de RAM, o sea, el doble de lo que tiene esta, le pongan un sistema de 32 bits, porque solamente va a utilizar 3 GB y si tienen 8 GB, va a haber 5 GB que van a quedar al cohete que no se van a utilizar y que van a estar desperdiciados. Entonces, depende de la cantidad de memoria que tenga instalada, dependerá del sistema operativo que le van a poner ustedes a su computadora. ¿Bien? Bueno, después hay algunos otros datos como el grupo de trabajo, cómo se llaman, y si específicamente el sistema operativo está activo, o sea, si es original o no. Esto lo vamos a ver después. Salgo de acá y en el resto que nos queda de la clase volvemos al tema de particiones. Si yo quisiera saber, volvemos a lo que hemos visto, 3 particiones, no sé cuántos discos tengo. Si yo quisiera saber cuántos discos tengo en todas estas particiones que me está mostrando el icono equipo acá, lo que voy a tener que hacer es acceder a una parte en equipo también, con el botón derecho también, pero en vez de irme a propiedades me voy a ir a este iconito que tengo azul y amarillo acá, que dice administrar. Eso azul y amarillo quiere decir que es administrador, es una opción de administrador. O sea, una opción, digamos, de un reparador, de alguien que sabe hacerlo, no es para cualquiera. Vendría a ser que no es una opción, cuando encuentren este icono en algún lado, quiere decir que no es una opción para cualquiera, sino que tiene que saber la persona que entra a esa opción. Doy un clic normal en administrar. Va a demorar un poquito la computadora, pero me va a entrar en un lugar que los reparadores utilizamos, que es el administrador de equipo, que es esto que está acá. ¿Sí? Acá van a ver herramientas del sistema, almacenamiento y servicios de aplicaciones. Vamos a ver después en detenimiento cada una de estas, pero a nosotros la que nos interesa por el tema que estamos trabajando hoy es almacenamiento. Y fíjense que dentro de almacenamiento tenemos administrador de disco. Cuando nosotros cliqueamos en administrador de disco, este software, esta parte del sistema operativo, empieza a buscar todas las unidades que tenemos montadas en nuestra computadora y nos muestra cuál es su estado. ¿Sí? A ver, arriba tienen un resumen de las particiones. Qué tipo es, qué sistema de archivos tienen y en qué estado están. Pero a mí lo que me interesa mostrarle es este resumen que tienen acá abajo.
Fíjense que dice disco 0, disco 1, disco 2, y así sucesivamente va cargando información de acuerdo a la cantidad de discos que pueda llegar a tener. La última unidad que me muestra acá dice CD-ROM 0, DVD, y me muestra que adentro de esa unidad de DVD tengo un DVD que me ocupa 2,59 GB, que específicamente es un disco de un juego, el Call of Duty. Pero a mí lo que me interesa son los discos rígidos, los estáticos, los que están adentro de la computadora. Y acá está lo que yo les decía. Dice, disco 0 básico 931 GB. Esto vendría a ser un disco de 1 TB. Ya van a ver que lo que falta para que sean los 1000 GB los ocupa el sistema operativo. Y acá tienen abajo disco 1, otro disco físico. O sea, esta computadora tiene dos discos que tiene 149 GB. O sea, un disco de 160 GB. O sea, este de acá arriba es el disco de 1 TB y este de acá es el disco de un disco de 160 GB. ¿Cómo es la distribución? El disco de 160 GB está ocupado entero por una partición que se llama música y videos. Por eso, ese que está en el medio es un disco completo, que no está particionado. Vamos a minimizar. Y el disco de 1 TB tiene tres particiones. Tiene una partición que es reservada, que es esta que está acá, que tiene 100 MB, que es una partición que Windows 7 y casi todos los sistemas operativos no la muestran, la reservan, la dejan oculta porque la utilizan de manera interna para guardar información. Eso no tienen que tocar esa partición porque si no, no les anda más el sistema operativo. Tienen otra partición que tiene 60 GB, 58,50, pero son 60 GB, y esta partición que está acá, que pertenece a un disco, básicamente es esta partición que está acá, ¿sí? En donde se guarda el sistema operativo, como yo les contaba. Y dentro del mismo disco de 1 TB tengo otra partición que tiene 880 GB, que básicamente es esta partición que está acá. O sea que esto es un disco y esto más esto es otro disco, según lo que me está mostrando acá, ¿sí? Luego vamos a ver que se pueden eliminar o reducir o formatear o cambiar. No entren ni toqueteen acá, porque van a hacer macana y van a borrar cosas que son importantes. Esto lo vamos a dejar para un tema en el futuro. Pero básicamente, esta parte que es la de administrar equipos y específicamente la administración de discos, lo que les permite es manipular cómo tengo creado el sistema de archivos. O sea, cómo yo le dije al sistema operativo, preparame el disco para usarlo de esta manera, y al segundo disco, prepáramelo para usar de esta manera. Cuando ustedes reparan y quieren unir particiones o dividir particiones, o sea, quieren volver a esto que sea como era original en una sola partición que ocupe todo el disco y esta que está acá abajo dividirla en dos, van a venir acá. Yo después, en un futuro que vamos a ir reparando, les voy a ir enseñando cómo hacerlo. Cerramos con la X, ¿sí? El administrador de equipo, y volvemos a la pantalla de equipo. Fíjense que dice unidades de disco duro 3. O sea, me muestra, como ya vimos, las tres particiones. Y acá abajo dice dispositivos con almacenamiento extraíble. El primero que encontramos acá es la grabadora de CD o DVD, en este caso para esta computadora, para que lo tuvieran. Y estos que están grisados acá, esos cuatro, que dice unidad, disco extraíble I, J, L y M, son los lectores de memoria. Hay computadoras que traen lectores de memoria, en donde ustedes pueden sacar la memoria del teléfono y ponerla en la computadora. En vez de pasar por cable, si directamente sacan la memoria y la pasan. ¿Sí? Pero esto vamos a ir viéndolo de a poquito, clase a clase. La idea es no agobiarlo para que puedan llegar a ir entendiendo. Entonces, la clase de hoy nosotros la dimos como
reparador porque el viernes por el Día del Maestro no tuvimos clase. Pero la clase que viene, que es la del miércoles, vamos a ver la del operador. Y el viernes vamos a volver a dar reparador. O sea, lunes y miércoles vamos a dar operador y viernes vamos a dar reparador. Estoy grabando esta clase, así que una vez que la terminemos, la voy a subir a nuestro canal de YouTube, ¿sí? Y les voy a pasar el enlace, ¿sí? Para que ustedes puedan ver el video de YouTube. Así que chicos, nos estamos viendo entonces en la próxima clase.